Capítulo 28. Si el paradero de su hijo Pete quería decir la verdad. Pero si Nora supiera la verdad ahora, definitivamente se los llevaría a él y a su hermana y dejaría a su padre aquí solo. Aunque siempre iba en contra del tirano, Justin seguía siendo un padre cualificado. Todavía recordaba cómo el tirano siempre lo llevaba al trabajo y a todas sus reuniones cuando era un bebé. Al ver que mamá estaba a punto de firmar el acuerdo, en esa fracción de segundo, Pete de repente tomó el vaso de leche que tenía al lado y lo derramó todo sobre los papeles. Nora solo había escrito una palabra cuando la leche empapó los papeles. La tinta se corrió inmediatamente, invalidando obviamente el acuerdo. Henry maldijo enojado: «¿Qué estás haciendo, pequeño bastardo?» Pete sostuvo el vaso con una mirada inocente y respondió: «Se me resbaló la mano». Al escuchar su respuesta, Angela dio un paso adelante enojada y levantó la mano de inmediato. «Pequeño bastardo, lo hiciste a propósito. Voy a matarte». Nora se inclinó, lo levantó y lo abrazó protectoramente. Con una mirada siniestra, ella espetó: «¿Cómo te atreves?» Lisa se preparó y detuvo a Angela. «Estoy segura de que no lo hizo a propósito, Angela». Irene también estiró el brazo con ansiedad. «¿Por qué hablas en serio con un niño de 5 años, Henry? Es solo un contrato. Simplemente imprima otra copia». Henry estaba terriblemente furioso. Estaba a punto de conseguir el acuerdo, pero un niño de 5 años lo había arruinado todo. Wendy rechinó los dientes con furia. Sin embargo, logró ser más racional y ordenó: «Vuelve con los Smith y reimprime el acuerdo». Nora entrecerró los ojos. Miró a su hija en brazos y dijo: «Primero enviaré a Cherry de regreso al hotel». Incluso si fuera por encontrar a su hijo, no había manera de que dejara que su hija sufriera algún daño. Henry se burló: «Seguro que estás siendo bastante protector con una niña que ni siquiera vale unos pocos dólares. Te esperamos en The Smiths». Nora salió con Pete en brazos. Wendy empujó a Angela ligeramente y le dijo: «Toma el auto y sigue a tu hermana hasta el hotel, Angela. Tu papá y yo tomaremos un taxi de regreso a casa». Angela pisoteó y preguntó: «Mamá, ¿por qué?» Wendy bajó la voz y respondió: «¿Qué pasa si no viene después de regresar al hotel? Ve y manténla vigilada». Tanto los Gray como los Smith parecían tener un gran interés en la pequeña empresa que su madre le había dejado. Definitivamente había secretos que ella desconocía escondidos en la empresa. El coche llegó rápidamente al hotel. «¿Qué? ¿Ya no firmarás el acuerdo?» Angela gritó bruscamente: «¿Ya no quieres buscar a tu hijo?» Nora arqueó una ceja y se burló: «No soy estúpida. ¿Qué pasa si papá me da información falsa después de firmar el acuerdo? ¿Cómo se supone que voy a saber si es verdad o no?» Angela pisoteó con ira. «Nora, ¿cómo puedes incumplir tu palabra?» Nora tomó la mano de Pete y, con la mirada baja, dijo fríamente: «¿Quieres que te haga compañía? Seguro. Dile que busque a mi hijo y que me lo traiga primero». Después de dejar atrás esas palabras, tomó la mano de Pete y caminó directamente hacia el hotel. Apenas había dado un par de pasos cuando de repente escuchó a alguien exclamar: «¡Despierta! ¡Despertar!». Su aguda intuición como médico la hizo mirar hacia arriba abruptamente. De inmediato, vio a un hombre de mediana edad desplomado a un lado. Su rostro se había puesto pálido y claramente ya no respiraba. Nora le dijo a Pete: «Primero sube tú sola, Cherry. Iré y echaré un vistazo». En el último piso del hotel, Cherry estaba peinando el cabello de su Barbie recién comprada. Justin estaba sentado en el sofá junto a ella y miraba solemnemente su teléfono celular. El hacker internacional, en realidad había intentado burlar el firewall de su teléfono celular hace un momento. No sabía cuál era el propósito de Q al hacerlo. Mientras reflexionaba sobre ello, Cherry eligió un vestido tutú rosa de la fila de vestidos de princesa de Barbie y preguntó: «¿Cómo se ve este, papá?» Justin, que no se atrevía a mirar, respondió: «Es pasable». «¿Qué pasa con este? Tiene tantas perlas y es brillante». «Servirá». «Papá, eres tan condescendiente, ni siquiera lo miraste». Justin levantó la vista y vio a su hijo con las manos en las caderas. Se veía muy adorable y muy parecido a una princesita con las mejillas hinchadas por la ira. Aunque a Justin le gustaba que su hijo fuera alegre,
Todavía estaba cegado por su apariencia. Así, simplemente se levantó y fue al estudio. Iré y terminaré un trabajo. Necesitaba algo de tiempo a solas. Intentó con todas sus fuerzas convencerse a sí mismo de aceptarlo. Al final, se consoló diciéndose que mientras su hijo no usara un vestido de princesa, todo estaría bien. En ese momento, Lawrence entró y le dio su informe. Dijo respetuosamente: «Señor Hunt, hemos vuelto a investigar a la señorita Smith». Justin se enderezó y dijo fríamente: «Dime». Nora Smith ha sido gorda desde que era niña. Debido a problemas de salud, no fue mucho a la escuela. Hace 5 años, no pudo soportar la soledad y quedó embarazada de un hombre desconocido antes de casarse. Después dio a luz a una hija. Se dice que los Grises estaban muy disgustados por eso, por lo que los Smith tuvieron que enviarlos al extranjero para salir del ojo público. Lawrence frunció el ceño después de terminar de repasar la información básica. Sin embargo, hay algo muy extraño. No hay ninguna información sobre la señorita Smith durante sus 5 años en el extranjero. Es como si alguien hubiera borrado todas las huellas. Anti se había hecho famoso hace 3 años. Era muy difícil para alguien conseguir medicamentos en solo 2 años. Además, su técnica era tan inmaculada que debió haber practicado mucho. Lawrence continuó y dijo: «Pero una cosa es segura, Nora Smith nunca aprendió medicina. Por lo tanto, casi podemos descartar la posibilidad de que ella sea Anti». Justin estaba un poco decepcionado. En ese momento, Lawrence de repente escuchó una voz en sus auriculares. Después de escuchar, su expresión cambió ligeramente. Algo salió mal en el lobby del hotel. Capítulo 29. Primeros auxilios. Justin preguntó solemnemente: «¿Qué pasó?». Lawrence explicó: «Un invitado se desmayó en el vestíbulo. Según el encargado del vestíbulo, ya no respira. Ya llamaron al 911. Un médico estaba cerca, por lo que actualmente le están brindando primeros auxilios». Los huéspedes del Hotel Fainest eran ricos o gozaban de una alta posición social. El hotel también sería responsable si sucediera algo, por lo que Justin inmediatamente le ordenó: «Ve y echa un vistazo». «Sí, señor». Después de que Lauren salió, Justin salió del estudio y descubrió que su hijo no estaba en la sala de estar. Él preguntó: «¿Dónde está Pete?». La niñera respondió: «Fue al lado». Justin estaba desconcertado. Un presentimiento surgió en él. En la suite de al lado. Chester señaló la montaña de ropa amontonada en el sofá y anunció: «Esto es para ti». Cherry exclamó: «¿Todos ellos?». «Sí, fui a algunas tiendas de ropa para niños y conseguí que me dieran uno de cada diseño en tu talla». Chester la rodeó varias veces y le preguntó: «¿Puedes regañarme un poco menos en el juego en el futuro?». Cherry miró a su pobre tío y parpadeó. «Voy a tratar de». Cada vez que empezaba a jugar, inmediatamente se transformaba incontrolablemente en un pequeño ogro. Sin embargo, esto realmente no fue culpa suya, porque fue su tío quien simplemente era demasiado malo. Cherry suspiró y rebuscó casualmente entre la ropa. Mientras lo hacía, de repente sacó un vestido tutú de princesa rosa. Deben haberlo empacado por error. Chester se acercó para dejar el vestido a un lado, pero en lugar de eso vio que los ojos de su sobrino se iluminaban. «Esto es hermoso». Chester estaba perplejo. Cherry dijo: «Me lo voy a probar». Para desempeñar el papel de su hermano, la obligaron a vestirse como una marimacho todos los días. Esto había perjudicado seriamente su apariencia. Cherry entró al dormitorio, se puso el vestido y se miró de izquierda a derecha en el espejo. Fue en ese momento que de repente sonó su teléfono celular. Ella contestó. «Hola, Pete». Pete dijo: «Volvamos ahora mismo, Cherry. Usaste el teléfono de papá para enviar un correo electrónico hace un momento, así que tengo que eliminar los rastros o él descubrirá lo contrario». «De acuerdo, corazón negro». Cherry salió del dormitorio. Estaba a punto de irse cuando vio a Justin salir de su suite y a punto de acercarse. Entró en pánico y dijo: «Estoy en casa del tío Chester, pero papá viene ahora». Pete, que estaba escondido en el hueco de la escalera, asomó la cabeza. Si papá se llevara a Cherry con él,
Probablemente tendrían que esperar otra oportunidad para volver a cambiar. Sin embargo, si eso sucediera, aumentaría la probabilidad de que papá se enterara del correo electrónico. Pete decidió apostar por el coeficiente intelectual de su tío. Pete de repente salió corriendo de la escalera y gritó: «¡Papá!». Justin, que estaba a punto de tocar la puerta, quedó desconcertado por un momento. Miró hacia la fuente de la voz y descubrió que Pete estaba cerca con un vestido de princesa. La vista sorprendió a Justin. Con expresión preocupada, llevó a Pete de regreso a su suite. Después de que los dos entraron, Cherry abrió la puerta silenciosamente, corrió hacia las escaleras mientras sostenía su vestido y bajó las escaleras. Un Chester atónito quedó clavado en el suelo. ¿Su sobrino se había ido a casa con un vestido de princesa? Después de un tiempo, de repente pensó en algo y corrió hacia la casa de al lado presa del pánico. «Justin, fui yo quien compró el vestido, pero escúchame. No es lo que estás pensando». «Bam». Justin cerró la puerta de golpe y apretó los dientes mientras decía: «Aléjate de mi hijo». Chester se quedó sin palabras. «Soy inocente», él pensó. Después de excluir al culpable de todo esto, Justin se volvió para mirar a su hijo y lo observó seriamente. Pete llevaba un vestido de princesa y tenía una diadema rosa en su pelo corto naturalmente ondulado. Sus exquisitos rasgos faciales, así como la forma suave y práctica en la que había peinado el cabello de Barbie hoy. Las dudas finalmente se formaron en la mente de Justin y preguntó: «¿De verdad eres mi hijo?». Pete asintió seriamente. Justin preguntó de repente: «¿Qué te regalé para tu cumpleaños cuando tenías 3 años?». Pete guardó silencio por un momento antes de responder: «Francés para niños, primeras 100 palabras e introducción a la programación». «¿Cuánto dinero de Navidad te dio la abuela el año pasado?». $2 millones. Al ver la mirada de duda de Justin, Pete no pudo evitar sentirse un poco mal. Se puso el vestido y dijo: «Iré a cambiarme». Justin vio a su hijo entrar al dormitorio, pero incluso después de pensarlo por un rato, simplemente no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. De repente se acercó y abrió la puerta. No había nadie en el dormitorio, pero se podía oír el sonido del agua corriendo en el baño. Probablemente su hijo estaba orinando. Desde que Pete cumplió 5 años, se negó a dejar que lo bañara más. Justin se acercó. El jefe de la digna familia número 1 de los Estados Unidos, con su altura de 6'2", se paró en secreto en la puerta y miró hacia el baño. Realmente era su hijo. No había sido reemplazado. Si bien se sintió aliviado, en realidad se sintió un poco decepcionado. Qué lindo sería si la que pasó tiempo con él antes hubiera sido una hija. Después de hacer sus necesidades, Pete se giró y vio a Justin mirándolo. Sus miradas se encontraron y los dos permanecieron en silencio durante un largo rato. Por fin, Pete frunció el ceño y dijo: «¡Qué pervertido!». Salió con desdén y dijo: «Papá, deberías ir a ver a un psiquiatra». En el vestíbulo de abajo, Nora miró al hombre que se había desplomado. Estaba inmóvil y parecía que ya no respiraba. «Soy un estudiante de medicina. Hazte a un lado, le haré RCP». Ángela también se había acercado corriendo. Sacó un trozo de papel para tapar la boca del hombre y luego comenzó a realizarle RCP. A primera vista era obvio que el hombre que se había derrumbado era rico o disfrutaba de un alto estatus social. Si ella lo salvaba, definitivamente sería recompensada generosamente. Sin embargo, incluso después de realizar compresiones torácicas durante 2 minutos, el hombre siguió sin mostrar respuesta. Nora la empujó a un lado. «Déjame ver». Ángela, que fue apartada, frunció el ceño y gritó enojada: «¿Para qué? Nora, no eres doctora. No pierdas el tiempo que puedo utilizar para salvarlo». Nora rápidamente presionó el pecho del hombre varias veces. Sufría neumotórax a tensión. Esta era una condición aguda. Como había acumulación de líquido en el tórax, realizarle RCP fue inútil. Cuando llegue la ambulancia, probablemente ya será demasiado tarde. Necesitaba una cirugía de drenaje torácico inmediata. Cuando vio que Nora la ignoraba, Ángela gritó aún más enojada: «Ya lo entiendo. ¿Estás tratando de ganarte un favor porque parece importante? Vamos, llévatela».
No pierdas el tiempo que puedo utilizar para salvarlo. No puedo continuar con la RCP si ella está aquí. La mujer de mediana edad arrodillada junto al hombre miró a Nora cuando escuchó las palabras de Ángela. Ella dijo, ¿no eres médico? Entonces apártate del camino. Nora hizo oídos sordos a sus palabras. Se levantó y corrió hacia la recepción. Capítulo 30. Está vivo. Está vivo. La multitud que los rodeaba se enfureció. La esposa del hombre también gritó, ¿qué estás haciendo? Pero al momento siguiente, el hombre, que había estado inmóvil, de repente empezó a respirar de nuevo. Cállense todos. Al ver que la ambulancia aún no había llegado, Nora sacó un tubo de infusión del botiquín de primeros auxilios e insertó un extremo en la cavidad torácica del paciente. El otro extremo se insertó en un guante de látex. Cortó una abertura ligeramente menor que media pulgada de ancho en el extremo duro del guante. Esto debía actuar como una trampilla para permitir que el aire del interior de la cavidad torácica se descargara fácilmente y al mismo tiempo evitara la entrada de aire exterior. La respiración del hombre en el suelo gradualmente se fue estabilizando. Está vivo. Está vivo. La gente a su alrededor comenzó a aplaudir mientras la esposa del hombre también exhaló un suspiro de alivio. Cayó de culo al suelo como si acabara de escapar por los pelos de la muerte mientras repetía, gracias, gracias. Todavía no había mucha expresión en el rostro de Nora. El paciente estaba bien ahora. Estaría bien una vez que llegara la ambulancia y lo llevara al hospital. Se levantó para irse, pero en ese momento, Ángela gritó con fuerza, ¿gracias? Una simple reanimación cardiopulmonar podría haberlo salvado, pero ella insistió en operarlo. Todos quedaron desconcertados. ¿Qué? Ángela sacó su identificación de estudiante y dijo, estoy en el último año de la Facultad de Medicina de mi universidad y pronto estoy a punto de realizar mi pasantía. Este caballero obviamente perdió el conocimiento temporalmente y entró en shock. La RCP habría sido suficiente para resucitarlo. Nora, ¿cómo pudiste operarlo en esas circunstancias caóticas? Ella reprocha, todas las operaciones deben realizarse en condiciones estériles. ¿Sabes cuántos gérmenes y bacterias hay aquí? ¿Qué pasa si su herida se infecta? La esposa del hombre no creyó en su opinión unilateral. Pero no funcionó incluso cuando realizaste RCP durante tanto tiempo. Fue esta joven la que ayudó a mi marido a respirar de nuevo. Ángela se burló. La RCP necesita tiempo para que se muestren los efectos. ¿Cómo es posible que mejore en 2 minutos? Si ella no me hubiera detenido, su marido estaría totalmente bien ahora. No habría tenido que perder tanta sangre. La esposa del hombre frunció el ceño. No sabía mucho sobre medicina, por lo que se sintió un poco insegura. Sin embargo, ella no dijo nada. Ángela volvió a hablar. Ella dijo, lo que es más, ni siquiera es doctora, probablemente fue lo suficientemente audaz como para perder el tiempo porque vio algunos episodios de algún drama médico de televisión. La esposa miró a su marido, que todavía yacía en el suelo, respirando tranquilamente. Luego, miró a Nora con incertidumbre y le preguntó, ¿realmente no eres médico? Nora encontró todo el asunto terriblemente estúpido. Ella dijo con frialdad, ¿importa si soy médico? El caso es que todavía está vivo. Ángela respondió agresivamente, por supuesto que importa. No necesitaba ser operado. Todo es porque fingiste saber más de lo que realmente sabes y te equivocaste. Nora bostezó. Todo quedará claro cuando llegue la ambulancia. A menos que ella expusiera su identidad como Anti, esta gente nunca le creería, sin importar lo que ella dijera. Ángela se burló y dijo, entonces será mejor que no te vayas, ¿por qué no te quedas aquí y pruebas tu inocencia? Señora, le aconsejo que llame a la policía ahora. Esto es un asalto. Mientras hacía ruido, la ambulancia llegó elegantemente tarde. Los paramédicos bajaron apresuradamente la camilla. Un médico que los había seguido hasta aquí rápidamente corrió frente al paciente. Después de realizar un examen de cuerpo completo, preguntó sombríamente, ¿quién le prestó los primeros auxilios? El rostro de Ángela se iluminó. Señaló a Nora y respondió, ella fue la que lo hizo. Ella es simplemente una idiota que ni siquiera ha ido a la escuela. ¿Cómo se atreve a operar a otra persona?
La expresión del doctor instantáneamente se volvió vacilante cuando dijo eso. Él preguntó, ¿nunca antes había ido a la escuela? Entonces, ¿cómo aprendiste tus habilidades médicas? Antes de que Nora pudiera responder, Ángela volvió a hablar. Ella se burló. Probablemente simplemente copió ciegamente lo que hicieron en la televisión. Doctor, es ilegal tratar la enfermedad de alguien sin el conocimiento adecuado, ¿verdad? Tan pronto como dijo eso, vio una expresión de asombro en el rostro del médico. Exclamó, ¿realmente puedes realizar una operación de drenaje torácico tan perfecta cuando no has estudiado medicina profesionalmente antes? Y tú también eres muy joven, debes ser un genio. La expresión triunfante de Ángela de repente se congeló. ¿Qué? ¿Un genio? Justin se acercó y la saludó. Tía Melissa. Los ojos de Melissa enrojecieron cuando lo vio. Ella dijo, se apresuró a venir aquí porque escuchó que alguien en California tenía noticias sobre su hermana mayor. Pero cuando se enteró de que su hermana tal vez ya había muerto hace 23 años y solo había dejado una hija, de repente enfermó y casi muere. Hace más de 20 años, la hija mayor de los Anderson se había escapado de casa. Desde entonces desapareció sin dejar rastro. A lo largo de los años, los Anderson la habían estado buscando por todas partes. Justin la consoló y le dijo, el tío Simon estará bien. Ya acabo de hablar con los médicos. Dijeron que recibió tratamiento oportuno, por lo que ya no corre peligro. Al mencionar eso, Melissa dijo inmediatamente, Justin, fue una joven la que salvó a Simon hoy. Estamos profundamente en deuda con ella. ¿Puedes descubrir quién es ella? Cuando la condición de Simon se estabilice, me gustaría hacerle una visita y agradecerle. Justin asintió. Después de que sacaron a Simon del quirófano y su condición se estabilizó, Justin regresó al hotel con Lawrence. Cuando salían del auto, Lawrence dijo, Señor Hunt, vayamos a la sala de control y revisemos las cámaras para ver quién es esa alma bondadosa. Capítulo 31. Anti. Justin pensó en el genio que el médico había elogiado cuando estaban en el hospital hace un momento, y asintió con gran interés. Bueno. Desafortunadamente, tan pronto como los dos entraron al vestíbulo, uno de sus asistentes se acercó. En voz baja, dijo, Señor Hunt, tienes invitados de tu casa familiar. Han subido al último piso. La expresión de Justin cambió drásticamente cuando escuchó esto. Caminó hacia el ascensor y, con expresión sombría, preguntó, ¿cuándo llegaron? Subieron hace 5 minutos. Después de todo, el hotel pertenece a los Hunt, por lo que la recepción y el gerente del lobby no pudieron detenerlos. Un montón de inútiles. Justin maldijo enojado y entró en el ascensor. Lawrence dejó escapar un suspiro silencioso. De todos modos, no sería de ninguna ayuda con la situación de arriba, así que fue solo a la sala de control. En la suite presidencial del último piso. Pete, cuyos ojos estaban rojos, apretó los puños y miró a la gente frente a él. Más de una docena de guardaespaldas vestidos de negro de ambos partidos se miraban unos a otros mientras se enfrentaban. Chester, que tenía una expresión horrible en el rostro, se paró entre ellos y Pete. Él dijo, ¿qué estás haciendo, Howard? Justin no te dejará ir cuando regrese. Howard Hunt, el hombre frente a él y también su primo segundo, tenía ojos siniestros y una nariz aguileña. Sonrió siniestramente y dijo, esto no tiene nada que ver contigo, Chester. Apartese del camino. Estoy aquí por orden del abuelo para traer a ese pequeño bastardo irrespetuoso de regreso a la casa familiar. A Chester no le agradó. Sea lo que sea que quieras hacer, hazlo solo cuando Justin regrese aquí, no puedes llevártelo ahora. La expresión de Howard se volvió fría y dijo, no pienses demasiado en ti mismo, Chester. ¿Qué te hace pensar que tienes voz y voto cuando la familia te importa un carajo? Piérdase. Chester estaba tan furioso que su rostro se sonrojó. La única razón por la que podía jugar todo el día era que Justin le había quitado toda la presión. Además, su sobrino era incluso el líder de su equipo. ¿Cómo podría ignorar lo que estaba pasando? Dijo furiosamente, no te dejaré. Howard hizo crujir sus nudillos de inmediato. A primera vista era obvio que era muy hábil peleando. Entonces no me culpes si no me contengo. No es fácil encontrar a Auntie.
Justin dejó escapar un resoplido frío. La arrastraré de regreso aquí incluso si eso es lo que tengo que hacer. Justin, ¿cómo te vas a quedar aquí con Pete? Mi lado de la familia ha estado incitando a todos y causando mucha insatisfacción entre ellos. Howard lanzó una mirada desdeñosa a Pete y prosiguió. Además, ¿quién sabe de dónde vino ese chico? Tampoco sabemos quién es su madre. Además de eso, incluso es un enfermo mental. Ni siquiera nosotros estamos convencidos de que él se convierta en su heredero, y mucho menos todos los demás de mi lado de la familia. El abuelo me pidió que hablara contigo. Aún eres joven y saludable, Justin. ¿No sería lindo tener otro hijo? En cuanto a Pete, simplemente renuncia a él. Callarse la boca. Los ojos de Justin brillaron con intenciones asesinas y advirtió: Pete es mi hijo y es el único hijo que tendré. Howard se sintió intimidado por su presencia. Como quienes vigilaban la casa familiar, su familia inmediata tenía un estatus muy alto entre los Hunt. Incluso todos los jefes de familia anteriores tuvieron que tratarlos con cortesía. Sin embargo, su abuelo había mencionado antes que Justin era diferente de los anteriores jefes de familia. Tenía otras identidades, así que no debían meterse con él. Howard también respetaba, e incluso temía un poco, a Justin. Pero cuanto más era así, más sentía que Pete, como hijo suyo, no era lo suficientemente destacado. Howard guardó silencio por un momento. Luego, dio un paso atrás y bajó la cabeza y dijo: mi lado de la familia está haciendo mucho ruido. A más tardar el próximo fin de semana, el abuelo tendrá que celebrar una reunión familiar. Si para entonces no puedes demostrar su inocencia, los Hunt expulsarán a Peter Hunt de la familia. Después de decir eso, dio media vuelta y se fue. Chester, presa del pánico, preguntó: ¿qué hacemos, Justin? Justin, que tenía una expresión sombría en su rostro, no respondió. La solución más ideal era encontrar a Auntie y hacer que demostrara la inocencia de su hijo. Pero si no podían encontrarla. Bajó la mirada desapasionadamente, con los ojos fríos. Si no hubiera sido por su padre, quien había insistido en que él cuidara de la familia, no se habría molestado con una presencia insignificante como la de los Hunt. Pero ahora, realmente tuvieron el valor de expulsar a su hijo de la familia. En ese caso, ya era hora de que alguien más ocupara el lugar de la familia número 1 en Estados Unidos. Una mirada aguda cruzó por los ojos de Justin. Se giró hacia atrás y miró a Pete, con voz suave y apacible cuando dijo: no hay nada que temer, Pete. Pete bajó la cabeza y entró al estudio. No tenía miedo. Pero la bisabuela realmente lo había tratado muy bien. Esa fue también la razón por la que no había dicho nada sobre los tutores que ella había enviado, a pesar de que eran problemáticos. Se había quedado callado porque no quería manchar el nombre de la bisabuela. Después de todo, su vida todavía estaba en peligro, por lo que no tenía forma de defenderlo. Tampoco quería que muriera la bisabuela. Chester regresó a la suite de al lado mientras miraba la vista trasera de su pequeño sobrinito abatido. Dejó escapar un suspiro y se conectó al juego. Inicialmente pensó que el líder de su equipo se sentía deprimido, pero lo que vio fue que Sweet Cherry estaba actualmente activa en el juego. Quedó desconcertado por un momento. Luego, se conectó al chat de voz de la otra parte y dijo: aquí estaba yo, pensando que te sentías deprimido. ¿No esperaba que todavía estuvieras de humor para jugar? Abajo, Cherry, que estaba sentada en el sofá, parpadeó cuando lo escuchó. Ella preguntó: ¿por qué debería estar triste? ¿Qué le había pasado a Pete? Chester respondió: eso es cierto. No te preocupes, tu padre definitivamente encontrará a Auntie y demostrará tu inocencia. Cereza estaba confundida. Capítulo 32. Exponiendo su propia identidad. Pete había llamado al tío Chester un organismo unicelular antes, por lo que Cherry felizmente lo buscó en busca de información con tranquilidad. Después de enterarse de lo que había sucedido, Cherry quedó estupefacta. ¿Por qué Pete fue tan desafortunado? Primero, fue intimidado por sus tutores, y ahora, incluso lo estaban difamando. Mientras tanto, su vida. Aunque mamá siempre estaba durmiendo, parecía que nunca había tenido que sufrir la crueldad de nadie desde que nació. ¿Alguien podría decirle por qué de repente sintió ganas de transformarse en una niña lamentable acosada por todos?
2. Ella se había desviado. Aún así, no era de extrañar que mamá dijera que las familias numerosas eran un problema y le prohibiera decirle a nadie que ella era la doctora. Auntie. Cherry colgó apresuradamente y le envió un mensaje de texto a su hermano. Te voy a contar un gran secreto, Pete. En el estudio, Pete, con la cabeza gacha, respondió tras ver el mensaje en el teléfono. ¿Qué pasa? Cherry respondió. El tío Chester dijo que papá ha estado buscando a Auntie. En ese caso, ¿sabes quién es Auntie? Pete inmediatamente entendió algo cuando vio su mensaje. Como era de esperar, un segundo después, Cherry envió otro mensaje. Auntie es mami. Los ojos de Pete se abrieron mientras miraba el mensaje. De repente recordó que mamá le había dicho que subiera las escaleras primero cuando regresaban esta tarde. Después de eso, había ido a tratar al paciente que se había derrumbado. Estaba a punto de enviarle otro mensaje a Cherry cuando ella le envió un mensaje de voz. Sonaba como si estuviera escondida en el baño y susurrando. Ella dijo, mami ha estado diciendo que papá es problemático y que no quiere tratar la enfermedad de la bisabuela porque tiene miedo de verse arrastrada a sus disputas familiares. ¿Qué debemos hacer? Abajo, la pequeña Cherry se sentó en la taza del inodoro y apoyó la barbilla en la palma, sintiéndose terriblemente preocupada. ¿Qué podría hacer para que mamá tratara la enfermedad de la bisabuela? En ese momento, su teléfono celular vibró. La respuesta de Pete fue muy tranquilizadora. Eso es fácil. En el estudio, Nora, que vestía un camisón, se reclinaba perezosamente en la silla de una manera terriblemente cómoda, formando una vista muy descuidada. Capítulo 33. Él lo sabe ahora. Nora no esperaba encontrarse aquí con la familia del hombre. Al ver la gratitud en el amable semblante de la mujer, ella respondió sin prisa, estoy aquí para visitar a unos familiares. Lawrence dio un paso adelante vacilante y preguntó con incertidumbre, ¿Señora Anderson? Una Melissa sonriente hizo las presentaciones. Ahora todo está bien, señor Zimmer. Esta es la amable joven que salvó la vida de mi marido durante la emergencia de ayer. Lawrence miró a Nora sorprendido y le preguntó, ¿tienes formación médica? Nora arqueó una ceja. Parecía que Lawrence no se había tomado en serio lo que dijo el día anterior. Durante su conversación, salió Justin, que escuchó sus voces desde el interior de la sala. Al ver a Nora, se detuvo un momento. Luego preguntó, ¿eres tú quien salvó al tío Simón? La mirada en sus ojos mientras observaba a Nora de repente se volvió profunda e insondable, lo que hacía sentir como si alguien hubiera visto a través de ellos. Nora no sabía lo que estaba pensando, pero como se había topado con él, bien podría preguntarle sobre el asunto. Ella preguntó, ¿ha pensado en mi propuesta de ayer, señor Hunt? Justin frunció el ceño. ¿Qué propuesta? Nora se dio cuenta de que él no entendía lo que estaba diciendo. Miró deliberadamente a Lawrence y dijo con un poco de sarcasmo, ¿no le transmitió mi mensaje al señor Hunt, señor Zimmer? Tan pronto como dijo eso, la mirada disgustada de Justin se posó en Lawrence. Lawrence se secó las gotas de sudor de la frente y tragó saliva. Miró a Justin y le explicó, ayer, la señora Smith dijo que puede tratar la enfermedad de la anciana señora Hunt. Pero después de decir eso, no pudo evitar agregar, incluso si realmente tiene formación médica, señorita Smith, probablemente la adquirió durante los 5 años que pasó en el extranjero, por lo que su experiencia médica es bastante corta. Le pregunté sobre la condición del señor Anderson. Su operación se considera una que está dentro de un alcance razonable de dificultad. ¿Pero sabe cuál es el estado de la señora Hunt? Nora enarcó una ceja y respondió con frialdad. ¿Cómo sabrá si puedo hacerlo o no si no lo intentamos? Inmediatamente, Lawrence dijo, doctor, actualmente, Auntie es la única persona capaz de realizar su cirugía. Un médico inexperto como usted, que es nuevo en la formación médica. Callarse la boca. No importa si eres estúpido, pero ¿cómo te atreves a interceptar su mensaje para mí? Lawrence quedó estupefacto. Todavía recordaba cuando se unió a la empresa por primera vez. Como no se atrevía a tomar decisiones en nombre del presidente de la empresa, cuando una mujer le pidió que le transmitiera su mensaje a Justin, lo hizo en consecuencia. En ese momento,
Justin le había llamado un contestador automático y le había preguntado por qué no filtraba los mensajes antes de tirarle todo encima como si estuviera vaciando la basura. Por lo tanto, durante los últimos años, Lawrence había actuado por su cuenta y bloqueado muchas proposiciones no deseadas de mujeres para Justin. Pero ¿por qué las cosas eran diferentes cuando se trataba de la señorita Smith? Sollozó. Justin lo miró fijamente y dijo con frialdad: debes tener demasiado tiempo libre. Resulta que hay un negocio que requiere atención en Burundi. Ve y ocúpate de ello. Lorenzo se sorprendió. ¿Qué clase de lugar era Burundi? Era el país más pobre del mundo. Sin embargo, sabía que estaba equivocado, así que ni siquiera se atrevió a suplicar piedad. Justin se dio vuelta. Cuando vio a Melissa mirando aturdida a Nora, preguntó: «Tía Melissa, ¿qué pasa?» Melissa volvió a sus sentidos. Ella respondió: «¿Qué? Ah, no es nada. Simplemente encontré a la señorita Smith un poco familiar a la vista. Aunque probablemente lo estoy pensando demasiado». Ella sacudió la cabeza y lo siguió de regreso a la sala. El hombre que yacía en la cama del hospital tenía vendajes alrededor del pecho, pero ya estaba fuera de peligro. Al verlos entrar, Simon sonrió con gracia y dijo: «Justin, sé que estás muy ocupado, así que no tienes que venir a visitarnos más. Estoy bien ahora». Justin dijo cortésmente: «No dudes en venir a verme si necesitas algo, tío Simon». Simón exhaló un suspiro. «Vine aquí a buscar a mi hermana mayor. Han pasado más de 20 años, pero finalmente encontré una pista sobre su paradero». Una expresión de tristeza apareció en su rostro mientras continuaba. «Descubrí que se casó con un hombre llamado Smith. En su segundo año de matrimonio, ella murió de una enfermedad después de dar a luz a una hija». Reprimió un sollozo mientras hablaba de su hermana. En aquel entonces, su hermana lo había protegido de todas las formas posibles. También fue gracias a ella que los Anderson no habían caído en declive en aquel entonces. ¿Cómo pudo dejarlos tan temprano hace más de 20 años? Melissa se acercó y le tomó la mano. «Cuida tu salud, Simón. Puede que tu hermana ya no esté, pero al menos todavía tiene una hija». De inmediato, Simon levantó la vista y asintió con los ojos rojos. «Sí, es cierto. Los Smith son solo una familia de clase media, pero en aquel entonces, mi hermana era una mujer tan destacada. Traigamos a su hija de regreso a casa y cuidémosla bien, no sea que los Smith la detengan». Sin poder esperar más, intentó levantarse. «Vayamos con los Smith ahora». Melissa tomó su brazo y lo presionó hacia abajo. Ella dijo: «Estás muy impaciente, ¿por qué te comportas mal de inmediato? Su hija está ahí, no es como si fuera a escaparse a alguna parte. Olvídalo, les haré una visita por ti». «¿Eso servirá?» Simon tosió un par de veces. Luego sacó su billetera, sacó una foto y se la entregó a Melissa. «Aquí hay una foto de mi hermana. Cuando vayas, echa un vistazo a su hija y mira si se parece a ella o no». Melissa le tomó la foto y la miró. De repente, quedó atónita. Estaba pensando por qué la señorita Smith le había resultado tan familiar en ese momento. Al final resultó que se parecía en un 90% a la mujer de la foto. Su apellido también era Smith. ¿Será que? Capítulo 33. Él lo sabe ahora. Nora no esperaba encontrarse aquí con la familia del hombre. Al ver la gratitud en el amable semblante de la mujer, ella respondió sin prisa: «Estoy aquí para visitar a unos familiares». Lawrence dio un paso adelante vacilante y preguntó con incertidumbre: «¿Señora Anderson?» Una Melissa sonriente hizo las presentaciones. «Ahora todo está bien, señor Zimmer. Esta es la amable joven que salvó la vida de mi marido durante la emergencia de ayer». Lawrence miró a Nora sorprendido y le preguntó: «¿Tienes formación médica?» Nora arqueó una ceja. Parecía que Lawrence no se había tomado en serio lo que dijo el día anterior. Durante su conversación, salió Justin, que escuchó sus voces desde el interior de la sala. Al ver a Nora, se detuvo un momento. Luego preguntó: «¿Eres tú quien salvó al tío Simón?» La mirada en sus ojos mientras observaba a Nora de repente se volvió profunda e insondable, lo que hacía sentir como si alguien hubiera visto a través de ellos. Nora no sabía lo que estaba pensando, pero como se había topado con él,
bien podría preguntarle sobre el asunto. Ella preguntó, ¿ha pensado en mi propuesta de ayer, señor Hunt? Justin frunció el ceño. ¿Qué propuesta? Nora se dio cuenta de que él no entendía lo que estaba diciendo. Miró deliberadamente a Lawrence y dijo con un poco de sarcasmo, ¿no le transmitió mi mensaje al señor Hunt, señor Zimmer? Tan pronto como dijo eso, la mirada disgustada de Justin se posó en Lawrence. Lawrence se secó las gotas de sudor de la frente y tragó saliva. Miró a Justin y le explicó, ayer, la señora Smith dijo que puede tratar la enfermedad de la anciana señora Hunt. Pero después de decir eso, no pudo evitar agregar, incluso si realmente tiene formación médica, señorita Smith, probablemente la adquirió durante los 5 años que pasó en el extranjero, por lo que su experiencia médica es bastante corta. Le pregunté sobre la condición del señor Anderson. Su operación se considera una que está dentro de un alcance razonable de dificultad. ¿Pero sabe cuál es el estado de la señora Hunt? Nora enarcó una ceja y respondió con frialdad. ¿Cómo sabrá si puedo hacerlo o no si no lo intentamos? Inmediatamente, Lawrence dijo, doctor, actualmente, Auntie es la única persona capaz de realizar su cirugía. Un médico inexperto como usted, que es nuevo en la formación médica. Callarse la boca. Han quedado en venir hoy a las 3 de la tarde. Vuelve y recíbelos. Nora frunció el ceño después de colgar. Para ser honesta, su madre era un concepto bastante lejano para ella. Desde que tiene uso de razón, la única impresión que tuvo de su madre fueron sus últimas palabras. Era una grabación de voz. La persona tenía una voz suave y le había dicho que mantuviera un perfil bajo. Sin embargo, su familia nunca había tenido ningún contacto con la familia de su madre. Incluso su tía en el extranjero era solo la hermana espiritual de su madre. La repentina mención de su tío hoy le hizo sentir mucha curiosidad. ¿Qué clase de persona era exactamente esa misteriosa madre suya? Tomó un taxi de regreso a casa de los Smith. Tan pronto como entró, escuchó a Wendy preguntar, ¿la madre de Nora mencionó alguna vez a su familia, Henry? Henry respondió con desdén, le pregunté sobre ellos antes. Dijo que su familia vive en la montaña y es muy pobre. Ella escapó de allí, por lo que nunca volvió a tener contacto con ellos después de eso. Cuando Wendy escuchó eso, dudó un momento antes de preguntar, ¿qué? Entonces, ¿nos molestará el tío de Nora después de su llegada? Henry también estaba preocupado por lo mismo. Justo ahora mencionaron especialmente que su tío estaba enfermo y hospitalizado, por lo que su tía vendrá sola. No pedirá dinero prestado para gastos médicos tan pronto como entre, ¿verdad? Wendy frunció el labio. ¿Se lo prestamos si lo hace? Henry inmediatamente se burló. Ese es el tío de Nora, ¿qué tiene que ver con los Smith? Si hay alguien que debería prestarles dinero, es ella. Afuera de la puerta, Nora, que estaba escuchando su conversación, bajó la mirada. Sus puños cerrados se aflojaron de repente y soltó una carcajada. Solo entonces finalmente dio un paso adelante y entró a la casa. Angela estaba apoyada en el hombro de Henry y actuaba como un bebé. La familia de Trish parecía feliz y dichosa. Al ver a Nora, Angela frunció el labio y dijo con aire de suficiencia, TSK, no es de extrañar que nunca hayas mencionado nada sobre la familia de tu madre. Entonces, es porque son una vergüenza. Pero Nora, no deberías olvidar tus raíces. Son la familia de tu madre, ¿seguramente aún deberías reconocer a esos parientes tuyos sin un centavo? Con la vista baja y como si no la escuchara en absoluto, Nora caminó hacia el sofá de una plaza y casualmente tomó asiento. Ella los ignoró por completo. Al momento siguiente, inmediatamente vio a Melissa. Wendy provenía de una familia promedio. Cuando se casó con Henry, se consideró que se había casado con alguien de un estatus social más alto. Durante todos estos años de socializar con las esposas de hombres ricos, ella había trabajado duro para aprender y copiar su estilo y gestos. Originalmente había pensado que lo estaba haciendo bastante bien, pero no pensó que el aire alrededor de Melissa y su presencia cuando simplemente estaba parada allí ya le darían una derrota aplastante. Durante un rato, ninguno de ellos habló. Melissa había crecido en una familia adinerada. Sus emociones la habían abrumado cuando vio a Nora por primera vez, pero ahora que se había calmado, inmediatamente sintió que algo andaba mal.
Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. Ignoró a Wendy y miró a Henry mientras le preguntaba, ¿debes ser mi cuñado? Para entonces, Henry ya se había recuperado de su sorpresa. La arrogancia en su rostro había desaparecido por completo. En cambio, le dedicó una sonrisa congraciadora y le preguntó, ¿tú eres? Melissa bajó los ojos y dijo, oh, olvidé presentarme. Soy un artista. Después de pasar por alto el tema, dijo, no parece que haya llegado en un buen momento, Nora. Busquemos otro lugar para hablar. Nora asintió. Seguro. Ella tomó la iniciativa. Su voz sonó un poco profunda cuando dijo, más despacio. Ángela solo se atrevió a hablar de nuevo después de que los dos subieron al auto y se fueron. Ella preguntó, papá, mamá, ¿quién es ella? Durante la emergencia en el Hotel Fainest la otra vez, Melissa no se había visto como siempre porque estaba llorando mucho debido a la preocupación, por lo que Ángela no la reconoció en ese momento. Wendy apretó los dientes. Luego, inmediatamente tomó a Henry del brazo y dijo, oh, ya saben, artistas. No es de extrañar que luzca tan elegante. Pero he oído que no hay muchos artistas que ganen dinero hoy en día. En cambio, hay muchas personas que intentan estafar a otros llamándose artistas. Ángela frunció el labio. Así que eso es lo que es. Pensé que era de una familia rica por cómo se había comportado. Pero eso tiene sentido. Si la familia de la madre de Nora fuera rica, su madre no habría estado tan deprimida. Henry, sin embargo, estaba mirando hacia la puerta y parecía muy distraído. Todos los forasteros pensaban que la madre de Nora era indigente y que solo había logrado sobrevivir porque se casó con él. Parecía que el niño que acababa de ver en el ascensor normal y que parecía idéntico a Pete llevaba exactamente el mismo traje de Spider-Man. Cuando pensó en eso, Chester dijo, entra, Justin. Iré a cuidar de Pete. Caminó rápidamente hacia el parque infantil después de decir eso. Dentro de la habitación privada. Aunque había una puerta que los separaba, Nora aún podía oír lo que sucedía afuera. Esa voz joven de hace un momento probablemente era Cherry, ¿verdad? Nora se puso de pie. Estaba a punto de salir y echar un vistazo cuando la puerta se abrió y reveló a Justin afuera. Los exquisitos rasgos faciales del hombre eran perfectos. Sus ojos hundidos se entrecerraron levemente al hacer contacto visual con ella. Las comisuras de sus delgados labios se curvaron ligeramente y el aura helada que lo rodeaba se derritió lentamente. Dijo, nos volvemos a encontrar, señorita Smith. Nora miró hacia abajo con indiferencia. ¿Era él la persona a la que su tío quería invitar a comer? ¿El niño que Cherry invitó a jugar con ella hace un momento era su hijo? A juzgar por las numerosas advertencias que ese hombre le hizo, era obvio que era muy protector con su hijo. Cherry era traviesa y tenía una lengua implacable. Será mejor que no haga llorar al niño sin pensar y le cause más problemas innecesarios. Con voz ligeramente profunda, Nora dijo, permítame ir a hablar un poco con Cherry, señor Hunt. Después de hablar, pasó junto a él y luego salió directamente. Con los ojos bajos, la sonrisa en las comisuras de los labios de Justin se hizo más amplia. Entonces, ¿el nombre de su hija era Cherry? El nombre de su hijo era Pete. Si uno conectara los nombres, sonaría como... ¡Qué casualidad! En el pasillo. Anthony caminaba ansiosamente con las manos detrás de la espalda mientras pensaba en cómo podría crear una oportunidad para reunirse con los Anderson y conocerlos. Pero aunque no conoció a ninguno de los Anderson, sí vio a una figura familiar. La niña vestía una camiseta sencilla y jeans y arrastraba los pies perezosamente mientras caminaba. Parecía medio dormida, pero ni siquiera esa apariencia cruda y sin pulir podía ocultar lo atractiva que era. En realidad era Nora. Anthony apretó los puños. Durante estos últimos días, su forma había seguido apareciendo en su mente. Al volver a encontrarse con ella, su mirada continuó siendo capturada inconscientemente por ella. Fue entonces cuando Anthony finalmente se dio cuenta de que realmente se había enamorado de ella. Nora, tu hermana y Anthony están discutiendo su compromiso hoy. Sé que no estás contento con eso, pero eso no significa que puedas venir y causar problemas.
Fuiste tú quien les hizo algo malo a los grises al quedar embarazada antes de casarte y dañar la reputación de ambas familias. Antonio dio un paso adelante. Tío Henry, tía Wendy. No se puede culpar a Nora por eso. Los dos estamos realmente enamorados el uno del otro. Estoy dispuesto a aceptarla. Los ojos de Ángela se abrieron como platos. Dolida y triste, dio un paso atrás. Enrique se sorprendió. Anthony, mi hija ha sido testaruda y contraria desde pequeña. No te dejes engañar por ella. Quedó embarazada antes de casarse. Manchará tu nombre si te casas con ella. Wendy también asintió y dijo, además, la familia de sus abuelos maternos también es muy pobre. Viven en las montañas y hoy incluso nos pidieron dinero. Estos parientes son un problema. Después de hablar, cuando vio que Anthony seguía mirando a Nora como un joven enamorado, Wendy se volvió hacia el padre de Anthony y le dijo, Señor Gray, tienes que pensar detenidamente en esto. No queremos que los grises se vean implicados. La mirada del padre de Anthony se posó en Nora cuando escuchó lo que ella decía. Estaba apoyada contra la pared, su postura era perezosa y descuidada. Sus ojos de gato estaban ligeramente abatidos y parecía tener una sonrisa medio divertida en sus labios. Parecía como si estuviera entretenida con lo que estaba pasando. Esa sensación de desapego era como si la disputa aquí no tuviera nada que ver con ella. El padre de Anthony era alguien que llevaba muchos años inmerso en el mundo del comercio. Sus ojos profundos e insondables se oscurecieron y de repente dijo, el matrimonio es un compromiso para toda la vida. En lugar de eso, hagamos que los niños tomen sus propias decisiones. Señorita Smith, ¿realmente quiere ser la esposa de Anthony? Sus palabras hicieron que todos dirigieran sus miradas hacia Nora. TSK, finalmente estaban dispuestos a escucharla. Nora levantó la cabeza, arqueó las cejas y sus labios se curvaron en una sonrisa. Ella respondió, no, no lo hago. Todos quedaron estupefactos. Antonio fue el primero en reaccionar. Furioso, preguntó, ¿qué quieres decir con eso, Nora? Nora enderezó la espalda y dijo claramente, significa que no estoy interesada en ti. Anthony la miró con incredulidad como si todavía no entendiera lo que ella decía. Capítulo 38. Nora es la madre de Pete. El pasillo exterior estaba lleno de todo tipo de ruidos. Sin embargo, los tres en la escalera guardaron silencio. Por fin, después de medio minuto completo, Chester señaló a Cherry como si hubiera visto un fantasma y tartamudeó. Tú. Pete apretó los labios y suspiró. Ya que nos has visto, ya no lo mantendré en secreto. Dijo solemnemente, en realidad, tengo un superpoder, puedo crear clones. Si no me crees, cierra los ojos. Retiraré mi clon. Chester estaba perplejo. Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos. ¿De verdad crees que soy tan estúpido, Pete? No voy a creer eso. Cherry se llevó las manos a la boca y se inclinó hacia su hermano. Parecía que quería susurrar, pero su voz no era de ninguna manera suave cuando preguntó, entonces, ¿el tío Chester tiene cerebro después de todo? Pete también estaba desconcertado. Lo buscaré cuando regrese. ¿Pueden pensar los organismos unicelulares? Chester se quedó sin palabras. Se sintió humillado. Pero inmediatamente después de eso, dijo triunfalmente, hay demasiadas lagunas en tu superpoder. ¿Realmente puedes hacer una versión niña de ti mismo solo porque puedes hacer un clon de ti mismo? ¿Eres hermafrodita? Esa niña que vestía el traje de Spider-Man podría parecer un niño pequeño, pero era la hija de Nora Smith. Cereza estaba confundida. Pete estaba perplejo. Como era de esperar, los organismos unicelulares realmente piensan de manera diferente. Las dos pequeñas bellezas se miraron. Cherry inclinó la cabeza y preguntó, ¿qué hacemos, Pete? ¿Lo silenciamos? Pete vaciló. Él es mi tío. No deberíamos hacer eso. Oh. Cherry estaba un poco decepcionada. Las comisuras de los labios de Chester volvieron a sufrir espasmos. Él dijo, voy a decirle a Justin que además de un hijo, también tiene una hija. Salió corriendo después de decir eso. Pete gritó apresuradamente, tío Chester. Sin embargo, Chester no se detuvo. Cereza entró en pánico.
Se puso las manos en las caderas y gritó: «No te atrevas a moverte, Chesty». El instinto de Chester de obedecer instrucciones cada vez que jugaba lo hizo congelarse instantáneamente, e incluso permaneció en posición de carrera. «Vuelve aquí». Chester regresó obedientemente a la escalera. Se agachó como un cachorro tonto y exclamó: «Entonces eres mi líder». Cherry se tomó las mejillas e inclinó la cabeza. Sin embargo, se resistía a que su hijo pasara por dificultades en ese momento, por lo que no le había enseñado ninguna arte marcial. Su hijo se estaba comportando de manera bastante singular últimamente, por lo que sería bueno enviarlo a la escuela de artes marciales King para aprender algunas artes marciales. De esta manera podría enderezarlo. Howard frunció el labio con desdén. A él. Sin embargo, cuando hizo contacto visual con los agudos ojos de Justin, se calló y se tragó lo que quería decir a continuación. Aunque en el fondo se estaba burlando. Con ese cuerpo pequeño y débil suyo, ¿por qué el señor King lo elegiría alguna vez? Nora regresó al hotel en ese momento. Su celular empezó a sonar. Después de ponerse pantuflas, apoyarse en el sofá y levantarlo perezosamente, escuchó un grito enojado desde el otro extremo. «Pequeño bribón, ¿has estado holgazaneando otra vez, y saltarse la práctica?» Nora se frotó las orejas que le picaban por el volumen. «Tengo que dormir, King. No tengo tiempo». «Envíame a Cherry, entonces. Ella es tu hija, por lo que su cuerpo debe ser incluso más adecuado que el tuyo. La tomaré como mi aprendiz y haré que me suceda». «¿Ya encontraste a tu hijo?» «En última instancia, nuestro estilo sigue siendo más adecuado para los niños. Tráelos a ambos si lo has encontrado». Nora respondió perezosamente: «La escuela de artes marciales King se ha vuelto tan indigente que tienen que depender de un niño de 5 años para darle nueva vida a la escuela». King gritó. «¿Y quién tiene la culpa de eso? Todo se debe a que estaba lo suficientemente ciego como para tomar a alguien tan vago como tú como mi aprendiz. Ese Irving sigue presumiendo de sus aprendices ante mí. Mis aprendices tampoco pueden quedarse atrás. Ven a Nueva York y ten un enfrentamiento con sus aprendices si estás libre». King e Irving fueron rivales de toda la vida. Nora respondió sin prisa: «No soy libre». Luego, antes de que King se enojara, añadió: «Pero, efectivamente, voy a ir a Nueva York. Traeré a Cherry y te visitaré». «¿Cuándo y a qué hora? Enviaré a alguien a recogerte». Después de que King dijera eso con entusiasmo, inmediatamente escuchó la suave risa de Nora. El anciano luego dijo torpemente: «La que extraño es a Cherry, no a ti». Nora volvió a reírse. Luego, colgó después de informarle sobre la fecha y hora de su llegada. Cogió un vaso de agua de la mesa de café, tomó un par de sorbos y luego fue a bañarse. Fuera de la casa. Se pegaron a sus hombros rubios y delgados mientras las gotas de agua se deslizaban desde su cara hasta sus clavículas antes de deslizarse más hacia abajo y filtrarse en la toalla de baño. En ese instante, sintió una repentina oleada de calor en la parte inferior de su abdomen, lo que hizo que sus cejas se juntaran. Sintió como si toda la sangre en él estuviera fluyendo hacia un lugar determinado. Apretó los puños y perdió un poco el control por un momento. Su comportamiento anormal también entró en los ojos de Nora. Las mejillas del hombre en el sofá estaban anormalmente rojas y sus ojos hundidos estaban manchados de deseo. Parecía un poco menos frío y distante de lo habitual, y el lunar en el rabillo del ojo le daba un encanto hechizante que normalmente no estaba allí. Verlo desplomado en el sofá en realidad exudaba una sensación de tentación. Nora frunció el ceño y preguntó: «¿Por qué estás aquí?». Acababa de hablar cuando el hombre en el sofá se abalanzó abruptamente hacia ella. La enorme fuerza la empujó directamente contra la pared de atrás. Luego, reprimió la voz y dijo: «Dado que la señorita Smith ya se ha bañado y muestra tanto entusiasmo, entonces yo». Antes de terminar, ya había bajado la cabeza y comenzado a besar su cuello. Su aliento abrasador hizo temblar a Nora. Las feromonas dominantes del hombre entraron con fuerza en su nariz. Como era muy alto y estaba presionado contra ella, su espalda estaba ligeramente arqueada mientras se inclinaba. Un calor indescriptible impregnaba todo su cuerpo,
haciendo que su boca se sintiera gradualmente seca y caliente. Como médico, comprendió algo al instante. Intentó alejar al hombre, solo para descubrir que era muy fuerte. Él todavía estaba besando su cuello al azar. Nora de repente levantó su rodilla derecha y atacó la parte más delicada del hombre. Sin embargo, las manos grandes y ardientes del hombre agarraron sus tobillos al momento siguiente. Su voz era ronca y parecía desconcertado cuando preguntó: ¿cuál es el significado de esto? Nora resopló con frialdad. Saltó ágilmente en el aire y le dio una patada giratoria con su pierna izquierda. ¡Bam! Justin extendió su brazo y bloqueó el golpe. Nora volvió a atacarlo con un puñetazo. Al sentir el fuerte impulso de su puño acercándose a él, Justin se giró y se agachó. El otro puño de la mujer se dirigió hacia él con un silbido y le rozó la oreja. ¡Qué velocidad! Capítulo 41. Llegaron demasiado tarde. Los tres estaban frente a la cámara. Sin embargo, desde que los dos niños se dieron cuenta de la verdad, deliberadamente comenzaron a usar máscaras faciales cada vez que estaban en los pasillos para evitar que alguien descubriera algo. La resolución de la cámara también era muy baja, por lo que era imposible diferenciar a los dos niños de inmediato. Justin dudó por un momento. Luego, señaló primero a uno de los niños y dijo: «Parece ser Pete». Nora se burló y dijo: «Esa es mi hija». Para ser honesto, no solo los dos niños tenían exactamente la misma altura, sino que sus físicos también eran idénticos. Nora solo pudo reconocer a Cherry por el traje de Spider-Man que llevaba. Sin estar convencido, Justin preguntó: «¿En serio?». No podía decirlo. Como tal, fijó su mirada en Chester. Cuando lo hizo, una feroz aura asesina surgió inmediatamente de él. La voz sarcástica de Nora sonó a su lado. «Ese parece ser su hermano menor, señor Hunt». Afuera de la puerta, tres cabezas estaban alineadas por turno. Tenían la cabeza vuelta hacia un lado y tenían los oídos contra la puerta mientras escuchaban en silencio los sonidos en la habitación. Ruido sordo. Sonido metálico. ¡Bam! La conmoción dentro de la habitación los desconcertó a los tres. Cherry y Pete, desconcertados, miraron a Chester. «Tío Chester, ¿qué están haciendo mamá y papá? ¿Están derribando el lugar?». Chester respondió triunfalmente: «Están peleando entre ellos. No es algo que los niños tengan que entender. En cualquier caso, su relación definitivamente mejorará después de la pelea». Cherry estaba un poco preocupada. Ella preguntó: «¿Se supone que la pelea debe ser tan intensa?». Chester enarcó una ceja y respondió: «Por supuesto. Aquí incluso pueden haber vidas en juego. Ustedes dos son exactamente el resultado de su pelea en el pasado». Cereza estaba confundida. Ella frunció el ceño y preguntó: «¿Pero qué pasa si mamá golpea tanto a papá que se rompe?». Pete, de aspecto hosco, incluso se enfadó. «¿Cómo puede papá levantar la mano contra una mujer? Es demasiado poco caballeroso. No es de extrañar que no pueda cortejar a mamá con éxito». Chester estaba confundido. Luego, continuó escuchando los sonidos en la habitación por un rato con gran interés mientras estaba secretamente impresionado. Justin realmente era Justin después de todo.